Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido Leopoldo López, que es un brillante dirigente político venezolano. Tiene apenas 42 años, ha sido 8 años alcalde de Chacao. Antes había sido un alto dirigente de PDVSA. Y ahora mismo estás, Leopoldo, políticamente inhabilitado. El gobierno de Chávez, el año 2008, te prohibió ser candidato a un cargo público en Venezuela y esa prohibición está vigente. Está vigente y legal hasta el año 2014. Y le explico... ¿Hasta el próximo año? Sí, hasta el año 2014. ¿Qué mes? El mes de agosto del año 2014. Pero tú estando vigente esa muy injusta prohibición contra ti, ¿tú quisiste ser candidato presidencial? Sí, ciertamente. En las primarias de la oposición hace Desafiando precisamente una ley injusta. Sí, porque la justicia no es lo que expresan las leyes. Las leyes a veces son injustas y los hombres se tienen que rebelar ante las leyes injustas y ante las decisiones injustas que pueda tomar un Estado. Te explico brevemente. Yo fui alcalde del municipio de Chacao 2 años. En el año 2008 me presentó a la alcaldía metropolitana y tenía 70% de apoyo popular. No había candidato del oficialismo que pudiese ganarnos en esa contienda. Y el gobierno de manera administrativa, con una firma, me sacan de la contienda. Eso es contrario a la Constitución de nuestro país y es contrario también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece... Es lo que han dicho las instituciones internacionales, Claro, te han dado la razón, ¿no? Así es. Que lo que establece la Constitución es muy sencillo. La inhabilitación es posible, pero tiene que ser consecuencia de una... de una condena penal definitivamente firme. Bueno, yo ni siquiera fui presentado a un juicio, mucho menos una condena. Por lo tanto, la inhabilitación no tenía sustento. Eso me lleva a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos 4 años de litigio y el 17 de septiembre del año 2011, en medio de la contienda electoral de las primarias, logramos una decisión favorable. Bueno, en ese momento hubo un apoyo creciente porque evidentemente el candidato que la gente quería para el año 2012 pues necesitaba estar habilitado para poder derrotar en ese momento a Hugo Chávez y podía ser candidato. Me cayeron encima todas las instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, nuevamente la Asamblea, el propio presidente en su momento, y vino el verdugo de los verdugos, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es el último nivel de verdugos que termina generando todo este clima de manipulación de las instituciones y saca una sentencia absurda, dice, bueno, puede ser candidato, pero si gana no puede gobernar. Entonces, evidentemente eso me puso un collar de plomo que no permitía que pudiese avanzar. Y en ese momento hicimos una alianza con Enrique Capriles. ¿Tú crees que por eso perdiste las primarias con Capriles? No, es que yo no me presenté al final a las primarias. ¿Cómo que no te presentaste? Yo te vi en el debate. No, claro, pero nosotros, antes que culminara, hicimos una alianza. Bueno, pero si te presentaste, si hubo un debate y tú polemizaste con Capriles, pero no fui a la elección. Nosotros nos unimos con la intención de lograr una victoria, y así fue, una victoria significativa. Enrique gana las primarias con más del 60% de los votos y eso se produce luego de que nosotros hicimos esta alianza. Con la convicción, Jaime, de que necesitábamos un candidato, como lo fue Enrique, un candidato sólido, con muchísimo respaldo, que viniera de un proceso participativo inédito en nuestro país y que pudiésemos salir todos juntos detrás de esa candidatura a buscar el cambio que tanto se merece nuestro país. Leopoldo, te pido una respuesta clara porque estoy confundido en este punto. ¿Chávez fue un dictador? No fue un demócrata, no respetó la Constitución, ni respetó lo que podemos nosotros decir. Sigo confundido. ¿Buena pregunta? La pregunta ¿fue un dictador? Tu respuesta fue, no fue un demócrata. Bueno, ¿hay un espacio entre no ser un demócrata y ser un dictador? Y si hay ese espacio intermedio, ¿qué cosa sería? Bueno, yo te diría, si lo pones así en blanco y negro, no fue un demócrata, se parecería más a un dictador que se legitimaba con elecciones, con todo el sistema favoreciéndolo a lo largo de todos esos años. Porque lo que estamos criticando del tema electoral del 14 de abril, bueno, fue algo que ocurrió en Venezuela a lo largo de todos estos años. Una cosa es ser un dictador y otra cosa es parecerse a un dictador. Tú dices que Chávez parecía un dictador, pero no lo era. No, gobernaba de manera autoritaria, más parecido a un dictador
que a un demócrata. Evidentemente, ahí hay unos espacios grises, porque las dictaduras en nuestra cultura y en nuestra historia en América Latina tienen orígenes distintos, no tienen un origen electoral, el origen del gobierno de Chávez fue electoral, ni tampoco tienen legitimaciones permanentes en procesos electorales. Por eso es que este era un caso particular. Ahora me pregunta, en blanco y negro, demócrata o dictadura, yo te diría que era más parecido y era más hacia un gobierno autoritario. Más cercano a una dictadura. Pero lo que veo en ti, y también lo vi en Capriles, es que prefieren no decir que esa fue una dictadura. ¿La de ahora sí es una dictadura? Tiene las mismas características. Es que, te lo digo, aquí entramos en un tema de semántica, Jaime, y yo creo que nosotros allí tenemos que tener también mucho cuidado con las palabras. Bueno, tú te dedicas a las palabras y a la semántica todas las noches. Si nosotros, al decir dictador, podríamos estar negando lo que alguien diría, no, pero fue electo. Entonces nosotros tenemos más bien que calificarlo como un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y que no respeta el equilibrio de los poderes públicos. Entonces tú me dirás, eso no es democracia. Yo te diría, efectivamente, eso no es una democracia. Entonces tendríamos que dar una discusión de, bueno, cuál es el nombre que le ponemos. Yo le pongo el nombre, un gobierno autoritario, irrespetuoso de la democracia y de los derechos humanos. Pero la concepción de dictadura que tenemos nosotros en América Latina, como te digo, tiene una historia distinta. En nuestro propio país, las dictaduras tienen un origen distinto, tienen un origen que viene de un golpe de Estado, parecido también al origen que tuvo o que quiso tener Chávez en el año 92. Pero Leopoldo, no solo en tu país, en el mundo hay muchos dictadores, muchos, que han llegado al poder ganando elecciones. Véase la Alemania de Hitler, véase Italia de Mussolini. Son dictadores, son personalidades dictatoriales reñidas con la democracia. El dictador es un dictador. Que ganan elecciones y siguen ganándolas y concentran todo el poder y hacen todas las trampas. Pero si la oposición le dice al dictador que no es dictador, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, yo le terminan haciendo un favor. Bueno, no es una cuestión semántica, ¿eh? La libertad, o eres libre o no eres libre. Ciertamente, pero yo insisto que nosotros en este momento lo que tenemos que evaluar con mucha precisión lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo insisto, no es una democracia. Ahora, la calificación de dictadura, bueno, habría que dar un debate si hasta allá se llega. ¿Es un gobierno que respeta la libertad? No, no respeta la libertad. Yo mismo soy víctima de este gobierno y no soy el único. Somos muchos los venezolanos que hemos sido víctimas de la arbitrariedad, de la injusticia. Pero por eso mismo planteo este argumento. Me parece que hay... Tú siendo una víctima de la persecución más encarnizada y sañuda, tú te han prohibido ser candidato a la alcaldía, te han prohibido ser candidato presidencial. Me parece que hay de parte de ustedes una excesiva consideración al gobierno de Maduro. Si ustedes creen que se robó las elecciones. No, pues estamos hablando de Chávez. Tú me preguntaste de Chávez. Yo te Chávez digo, de Maduro. No, pero de Maduro te planteo una calificación distinta. Un gobierno ilegítimo, un gobierno que no tiene la partida de nacimiento de origen de una que sería haber ganado elección. Sí, te digo, en el caso de Chávez hubo en el origen una victoria electoral. En el caso de Maduro, ni siquiera eso, Jaime, no, pero es que es distinto. Porque en el caso de Maduro, nosotros cuestionamos lo que es la propia elección sobre la cual él se pone la banda presidencial. Nosotros tenemos serios cuestionamientos, lo que nos lleva a decir que es un gobierno ilegítimo. Pero no dictatorial. Bueno, nuevamente entramos en el mismo debate que estábamos. Si no es un gobierno que funda su autoridad en la fuerza y que amaña, vicia una elección presidencial al punto de robársela, es un gobierno que es una dictadura. Ahora, ¿una dictadura con apoyo popular? Sí, con apoyo popular. Hay 7 millones de venezolanos que apoyan a la dictadura. Pero tú te resistes a llamarla dictadura y Enrique Capriles se resiste a salir a las calles a protestar contra la dictadura. La pregunta es, pero es que yo te digo, si ustedes, que son las cabezas de la oposición, pero es que, Jaime, disculpa, no desafían a la dictadura, ¿cómo va a caer? No, pero es que el desafío no viene por cómo lo llamamos, Jaime. Y ojo,
yo sí te he dicho, y te lo dije en la parte Pero anterior sí del vienen, programa. ¿cómo lo enfrentan? Bueno, pero es que ahí yo sí te dije en la parte anterior del programa, yo sí estoy de acuerdo con la protesta, yo sí estoy de acuerdo con salir a la calle, yo sí estoy de acuerdo con acompañar toda la problemática social que se convierta en un descontento, que eso lleve a construir una salida a este gobierno. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Hay debates incluso en la oposición en donde hay algunos que no están de acuerdo con esto. Nosotros estamos de acuerdo con ese camino, con el camino que pueda acompañar lo electoral de la protesta de calle. Tenemos unas elecciones en puerta, sí, tenemos unas elecciones, pero ese proceso electoral no puede ser la única respuesta que nosotros le demos al pueblo venezolano en este momento, porque hay una problemática, Jaime, que está allí, que a nosotros nos corresponde articular, interpretar, acompañar, y esa problemática tiene que ver con los problemas sociales que está viviendo nuestro pueblo, con la incapacidad del gobierno de darle respuesta. Por ejemplo, te pongo un caso dramático que ocurrió el día jueves de la semana pasada, que nos tocó a nosotros La muerte de la muy madre cerca. y la niña. Sí, pero quiero acribillada. explicarlo, porque es algo, Jaime, que no tiene de verdad ninguna justificación como la ha venido planteando el gobierno. Una madre, hermana... Lo que no tiene justificación, esto es una entrevista periodística en la que yo no te he preguntado por esa crueldad contra la madre y la hija de Falcón, y tú, sin embargo, vas a instalar el tema. Adelante. Bueno, pero creo que en esta oportunidad, Jaime, como un ejemplo que nos ha tocado a los venezolanos en lo profundo, ya que lo hablamos, es importante explicarlo. Una madre el día jueves de la semana pasada, hermana de un compañero de nosotros de Voluntad Popular, estaba llegando a su casa y es interceptada por la Guardia Nacional y recibe el carro y la madre 160 disparos de arma de guerra, de fusil de guerra. Muere la madre y su hija. Y la respuesta del ministro es: no politicen el tema. ¿Cómo no se llama politicen? ese ministro militar? del Rodríguez Interior? Chacín. Miguel Rodríguez Torres. Sí, y tú has dicho que cuando el ministro dice no politicen, el ministro está queriendo decir cállense la boca, no debatan. Claro, eso es lo que está planteando, que no se debata. Y nosotros a eso tenemos que salirle al paso diciendo: no, es que hay que hiperpolitizar el tema, en el sentido de la política. ¿Qué es la política? Lo público. La política es lo que nos corresponde a todos, y nosotros sí tenemos que salir a no solamente debatirlo, sino a señalar la responsabilidad del gobierno. Pero en ese punto es que nos desencontramos. Si van a salir, salgan pues. Bueno, y se ha venido haciendo, Jaime. No se ha venido haciendo. Bueno, no ha habido una sola protesta callejera convocada por Enrique Capriles Radonsky después del 14 de abril. No, sí, Leopoldo. hubo una manifestación. Hay manifestaciones de Pero los ya va, estudiantes universitarios. que la convocamos. Yo participé en la convocatoria de esa manifestación. Pero es evidente la que acompañamos. Enrique ha neutralizado la indignación de salir a las calles. Eso no se puede negar. Yo creo, Jaime, que esa indignación no hay quien le ponga un tapón, de verdad. Yo creo que allí no hay quien pueda contener esa indignación. Bueno, ojalá seas tú la fuerza que tiene que empuja traducirse ese tapón. en una acción. Allí esa es una realidad, Jaime, que va a sobrepasar por encima de quien tenga que sobrepasar, pero es una indignación lo de los estudiantes, el problema de la inseguridad, el problema de la escasez que estamos viviendo en Venezuela, el cortocircuito de un gobierno saudita, porque es un gobierno saudita en todos los lujos que se da, cómo viven sus dirigentes y la manera como está viviendo el pueblo venezolano. Toda esa indignación va a tener y se está expresando cada vez más en la calle. En Venezuela, todos los días hay manifestaciones de calle, todos los días. Pero una cosa es una manifestación de calle, y tú lo sabes, es como la irregularidad con el fraude y no son cuestiones semánticas. Y otra cosa es que el candidato presidencial al que le han hecho un fraude esté allí a viva voz, animando a la gente a protestar. Son cosas muy distintas. No, ciertamente que lo son, ciertamente que lo son. Enrique, y yo te he dado mi opinión de lo que hay que hacer. Tu opinión es que eso es lo que hay que hacer. Yo, totalmente. Pues que uno lo ve en la primavera árabe, uno dice la dictadura, que era una dictadura militar de Mubarak, no cayó porque ellos se arrepintieron, tuvieron un ataque de culpa y renunciaron, cayó porque los egipcios, arriesgando sus vidas, salieron a las calles. Y aunque dispararan contra ellos, no se replegaban y decían, bueno, mátennos. Somos más que ustedes. Y hay un momento en que los militares dejan de dispararle al pueblo y obligan al dictador a dimitir, pero hay que desafiarlos. Yo coincido plenamente, Jaime, plenamente, y creo que este es un debate oportuno que hay que darlo en Venezuela sobre
lo que significa asumir la protesta y la protesta de calle. Yo estoy absolutamente convencido que cuando hay unas razones justificadas, cuando hay un atropello por parte del Estado, esa expresión popular tiene cabida y además que es constitucional. Yo quiero resaltar esto porque muchas veces se dice, no, es que el camino que nosotros estamos planteando es constitucional. El camino a la protesta es un camino constitucional. El camino a la defensa de los derechos es un camino constitucional y es un camino en la defensa de la libertad. Estoy sinceramente agradecido de estar compartiendo esta conversación contigo, Leopoldo. Tenemos que ir brevemente a la publicidad. Y por supuesto yo haré esta salvedad, ¿no? Porque para mí es muy fácil hacer estas arengas y decir salgan a la calle a protestar. Tú podrás decir, sí, claro, Bailey dice esto, pero él está en su pequeña atalaya en Miami. ¿Tú, Bailey, vas a estar ahí en la primera fila protestando? Sí, sería un buen argumento para neutralizar mi radicalismo. Pero si yo fuera venezolano y viviera allá con ustedes, sí, estaría ahí en primera fila, contigo, y con Enrique y con María Corina. Y si quieren disparar, que disparen. Hay un momento en el que uno tiene que traspasar esa prueba de dolor y decir, bueno, somos más nosotros que ustedes. Gracias, Leopoldo. Gracias. Regresamos con Leopoldo López después de la pausa. Muchas gracias. Ha venido Leopoldo López, que es un brillante, valiente líder político venezolano, y estamos conversando un poco acaloradamente por mi parte, ¿no? Porque... Te apasiona Venezuela, al igual que a mí, Jaime. Y que quede claro que yo estoy contigo, ¿no? Yo estoy con Enrique Capriles, pero yo creo que ustedes merecen ser gobierno ahora, no en 6 años o en 12. No nos vamos a esperar 6 años más de Maduro, ¿no? Bueno, estoy seguro que esta parte del segmento de tu programa la va a pasar el gobierno en los canales porque el gobierno pretende meterle miedo al país diciendo que si nosotros decimos eso que tú estás diciendo, somos golpistas. No. Nosotros no estamos planteando ningún golpe de Estado, ni estamos planteando algo distinto a lo que por derecho corresponde. Si hubo una elección que fue ilegítima, en donde no hubo una revisión integral, tal como se está planteando, porque habían suficientes elementos para decir que el 14 de abril los resultados fueron distintos a los oficiales. El golpe de Estado lo han dado ellos. Es mi punto. Evidentemente nosotros tenemos el camino para dar una lucha muy justa. Y una lucha, Jaime, que tiene que saber llevar en paralelo las elecciones planteadas en el cronograma oficial, si se quiere, las elecciones municipales, las elecciones parlamentarias, con esta lucha de calle que nos tiene que llevar a nosotros, esta protesta que tiene que irse articulando cada vez más, que tiene que irse nutriendo cada vez más de distintos sectores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los trabajadores, y eso no es desestabilizar, Jaime. El gobierno No, pero es que si los golpistas están en el poder, sacar a los golpistas del poder para recuperar la legalidad democrática no podría ser un golpe. En todo caso sería un contragolpe. Y sería un contragolpe en nombre de la ley y de la voluntad popular. Lo que desde mi punto de vista es más importante es que cada lucha que esté en la calle nosotros la podemos vincular a un derecho. Nosotros desde nuestro partido Voluntad Popular resumimos la Venezuela que queremos construir en una frase sencilla pero muy poderosa. Todos los derechos para todas las personas. No parte de los derechos para parte de las personas. Todos, son todos. Son los derechos económicos, los sociales, los humanos, para todas las personas. Pregunta. Profesor. No, adelante. Todas las personas. Si son todas las personas, también están incluidos los militares, ¿correcto? Ciertamente todas las personas. Bien. Ahora, ¿los militares son ciudadanos de Venezuela? ¿Y qué ocurre si una parte de los militares, indignada por las concesiones que se hacen a Cuba, por las repetidas violaciones a la legalidad, por el fraude electoral del 14 de abril, un grupo de militares, no digo que sea un golpe militar, digo un grupo de militares quieren restaurar la legalidad democrática en Venezuela, remueven del poder a los golpistas y llaman a unas elecciones con un árbitro que no sea tramposo? ¿Esa no sería una salida razonable? Mira, Jaime, yo te diría que yo estoy convencido, dada nuestra historia como país, como continente latinoamericano, que poner en
la decisión de los militares, el destino de un país, es sumamente peligroso. Lo que sí creo es que todas las instituciones, que todos los venezolanos deben de acompañar la constitucionalidad, la legalidad y la defensa de los derechos. Pero yo creo que es un error plantearse la subordinación del país, de todo un pueblo, a los militares. De eso sabemos en América Latina mucho. Entonces, lo fundamental es que sean millones de venezolanos, no un grupo, con uniforme o sin uniforme, no un grupo reducido, no todos los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, que se puedan expresar y que podamos hacerlo, insisto, que ha sido el hilo conductor de este programa a través del derecho que nosotros tenemos de manifestarnos, de decir estamos descontentos, de decir basta ya, de decir no estamos de acuerdo, de decir con acciones, no solamente con palabras, esa posición de enfrentar a un gobierno que cada día busca asfixiar más a los ciudadanos. Si interpreto correctamente tu posición, ¿tú crees entonces que el gobierno autoritario y legítimo de Maduro, no voy a decir dictatorial porque estaría hablando por mí y estoy tratando de recoger tu posición, que ese gobierno va a caer por presión popular, porque la gente en las calles lo va a obligar a dimitir? ¿Eso es lo que tú pronosticas? Yo te diría, yo no puedo predecir el futuro, pero lo que sí te puedo decir es que el compromiso nuestro, y estoy seguro que de muchos venezolanos, es que nos podamos expresar y que si esa presión, que si esa protesta deriva en que se tenga que repetir las elecciones como nosotros estamos solicitando, como lo solicitamos desde el 14 de abril, o que exista un camino constitucional para que se replantee quién está el poder en Venezuela, pues ese es el camino. Pero ¿cuál es la principal ventana que hoy tenemos? Que se repitan unas elecciones que evidentemente fueron, como lo hemos cuestionado, con las solicitudes que hemos hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia, que son unas elecciones que no cumplen con los requisitos para ser reconocidas legalmente. Y por lo tanto tendrían que repetirse. Si esas elecciones se repiten, nos va quedando poco tiempo, y vamos a suponer que en un año o en dos hay elecciones presidenciales de nuevo en Venezuela, Maduro ha caído, ¿tú serás candidato? Bueno, habría que ver cuando lleguemos a ese momento. Hoy el candidato que nosotros tenemos, que hemos respaldado, que está liderizando este proceso, es Enrique Capriles. ¿Lo sigue respaldando? Ciertamente, claro que sí. Bien por eso, bien te mereces un aplauso. Claro que sí. Y creo, Jaime, que es un error plantear el debate allí. Allí no está el debate. El debate no es quién es candidato, ha sido y es Enrique Capriles. El debate no está allí. El debate es en la estrategia. El debate es que tú convenzas a Capriles de salir a las calles. Al pueblo, Jaime, al pueblo venezolano, a la inmensa mayoría de los venezolanos y a nuestros hermanos y hermanas de América Latina que entiendan y que comprendan nuestra lucha también. Pero nosotros no estamos solos en el continente. Y nosotros tenemos que buscar la comprensión de un proceso muy complejo por parte de nuestros hermanas y hermanos de América Latina. Un aplauso para Leopoldo López, por favor. Muchas gracias, Leopoldo. Te deseo lo mejor. Te expreso mi respeto, mi admiración y espero que pronto, gente como tú, como María Corina, como Enrique Capriles, representen limpiamente a los venezolanos de bien. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Nos vemos en Caracas. Seguro que sí. Y es Manuela, es Leopoldo y habrá un tercero. Yo quiero dos más. ¿Dos más? Sí. Felicidades. Sí, me gustan mucho los niños. Felicidades. Amén. Regresamos después de la pausa.